Bueno, muchachos, muy buena tarde. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Sí, bien, gracias. Bueno, entonces comenzamos en el día de hoy. La clase de ayer veíamos entonces unos sistemas que eran de tipo mecánico. Hoy vamos a ver unos sistemas que son de tipo electrónico. Y el jueves hacemos la parte práctica de los dos aspectos para poder tener comparaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el concepto elemental de lo que es un sistema electrónico. Vamos a mirar acá lo que es un amplificador operacional, sin entrarnos mucho en los detalles electrónicos. Yo quiero que nos aislemos un poquito de la parte electrónica y lo veamos simplemente como un elemento esencial que sirve para amplificar. Y vamos a mirar algunos aspectos más de la respuesta del bode y las cosas de este estilo, más allá de cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a mirar el concepto de lo que es un amplificador operacional, también conocidos como AMP-OPS, y se utiliza con frecuencia para amplificar las señales de los circuitos sensores. También se utilizan a menudo en los filtros que sirven para compensación, ¿ok? Entonces, el esquema elemental de un amplificador operacional es este que tengo acá, tal como lo tengo aquí. Si nosotros nos fuéramos aquí a Multisim y lo revisáramos en el contexto de Multisim, veríamos de dónde los voy a sacar, de esta pestañita que está acá, que dice Place Analog, ¿sí? Y ahí vamos a ver este primer elemento que se conoce como análogos virtuales. Y ahí aparece uno que es OMP, OP, AM 3T. Si ustedes se dan cuenta, 3T es que son tres terminales. Una terminal, otra terminal y otra terminal. Ese es básicamente el concepto de lo que es un amplificador operacional. Tal como está descrito aquí dentro de esta gráfica, ¿sí? Siempre, en todo caso, cualquier sistema debe estar referido a algo. Las entradas deben estar referidas a algo. En nuestro caso, en la parte mecánica, siempre la referencia se da hacia una pared, hacia un punto de apoyo, cosas de ese estilo. En el caso de la electrónica o de la electricidad, siempre se da con respecto a lo que se conoce tradicionalmente como la tierra. ¿Ok? Estos básicamente son, él tiene dos entradas, una entrada negativa y otra entrada positiva, y una salida. Las entradas se llaman E2 y E1, y realmente, como está escrito más y menos, lo que él hace es restar E2 menos E1. Y ese resultado de la resta que hace de E2 menos E1 lo multiplica por K, y ese resultado es el que se conoce como E0. Es decir, que él por sí mismo debe tener un factor de ganancia, ¿sí? Él por sí mismo debe tener un factor de ganancia que se conoce como K, ¿sí? Como K. K, factor de E2 menos E1. Pero es que yo solamente tengo una señal. Pues entonces el E1 se manda a tierra, se pone a tierra y se mete por ahí la señal E2. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Está fácil de entender este concepto? Bueno, si nosotros vamos y le damos, por ejemplo, acá doble clic a este dispositivo, vemos acá la ganancia, ¿sí? Y esa ganancia se conoce ganancia en lazo abierto. Ganancia en lazo abierto, que es del orden de 200K, de 200K. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que él tiene una ganancia de 200.000. Es decir, que ese factor K, este factor K, es de 200.000. Cuando digo lazo abierto,
es porque no hay realimentación. Nosotros ya vimos el efecto de realimentación en un sistema. Realimentación fuera que yo cogiera algo de la entrada y se lo inyectara nuevamente a la salida. En este caso, se dan cuenta ustedes que E0 depende exclusivamente de las dos entradas de E2 y de E1, por eso se conoce como lazo abierto. Y ese factor K, si volvemos nuevamente a revisarlo acá, pues nos vamos a dar que esto es muy grandote, 200.000, es muy grandote, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá que, pues, 200.000, o sea, si yo le metiera acá 2 voltios y acá 1 voltio, teóricamente, el resultado sería 1 voltio multiplicado por 200.000. Creeríamos que la salida serían 200.000 voltios. ¿Sí estamos de acuerdo con esa consideración o no? ¿Sí? Bueno, entonces, pero eso surge un interrogante. ¿Cómo así que yo voy a tener acá 200.000 voltios? ¿Cómo así? Entonces yo me voy acá al software de simulación, por ejemplo, y me da y digo, pues voy a ver si eso es cierto, ¿no? Voy a colocar acá una fuente DC y acá otra fuente DC y una tierra. Entonces, esta la pongo acá arriba y esta la pongo acá abajo. Acá pongo 2 voltios y acá pongo 1 voltio. Entonces, realmente estoy metiendo 2 y 1, 2 voltios, y voy a medir la salida. La salida la mediría con un multímetro. Y mido respecto a tierra. ¿Ok? Corro mi programa, reviso y el resultado, ¿cuánto me da? 12 voltios. 12 voltios. ¿Sí? Entonces, viene la pregunta, oiga, pero si usted me dijo que la ganancia en lazo abierto eran 200.000 y yo le estoy metiendo de resta 1 voltio, porque le estoy metiendo 2 voltios menos 1 voltio me da 1 voltio, pues 1 voltio multiplicado por 200.000, pues realmente no debería haberme dado 200.000 voltios. ¿Sí está clara el cuestionamiento? Bueno. Sí, señor. Listo, entonces yo digo, oiga, no, pues más bien le voy a meter 1.9 voltios. Es decir, que la resta entre los dos me da 0.1. ¿Sí? La resta entre los dos me da 0.1 multiplicado por 200.000. Me deberían dar 20.000 voltios. 20.000 voltios. Corro el programa y me siguen dando los 12 voltios. ¿Sí? Entonces yo digo, oiga, no, más bien le voy a meter es 1.99. Entonces, con 1.99 tendría 2 menos 1.99. Ese resultado lo multiplico por 20.000, por 200.000. Me deberían dar 2.000 voltios. Multiplico y me siguen dando los mismos 12 voltios. ¿Ok? Pues le voy a meter 1.999. Entonces, 2 menos 1.999 me da este valor multiplicado por 200.000. 20 voltios. ¿Sí? 20 voltios. Corro mi programa. Siguen dando 12 voltios. ¿Sí? Sigue dando 12 voltios.
Entonces yo digo, no, pues oiga, entonces, ¿qué más puedo hacer? Le voy a meter 1.999999, o sea, 2 menos 1.99999, 5 nueves, y multiplico por 200.000. El resultado me da 2. Corro el programa y efectivamente me dio 2. ¿Qué pasó? A ver, alguien que ya haya visto electrónica que nos ayude a ver qué fue lo que pasó. Se va a saturación, profe. Lo que pasa es que Correcto. Muy bien. el amplificador está alimentado con 12 voltios. No Oh, puede es dar correcto. lo que se le alimenta. Bueno. Muy bien, los electrónicos pues ya conocen de este tema, pero les voy a los mecánicos les voy a aclarar. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Resulta que este dispositivo tiene un voltaje de alimentación. Ese voltaje de alimentación está dado entre más 12 y menos 12 voltios. Todo elemento activo, siempre antes de utilizarlo, hay que alimentarlo o polarizarlo, se llama eso. Entonces acá yo tengo el voltaje de polarización de más 12 y menos 12. Es decir, que él no me va a poder sacar voltajes mayores que más 12 y menos 12. Razón por la cual cuando yo intentaba sacarle 200, pues él se va a saturación y lo máximo que me saca son 20 o 12, lo que tenga acá. Entonces, la única forma para poder entrar en la ventana de que no se me saturara fue dejar que la diferencia fuera tan chiquita, tan pequeña aquí, que al multiplicarlo por 200.000 me dé menos que 12, ¿sí? Pero pues eso en la teoría es válido, en la práctica es absurdo, porque este voltaje de 1.9999999, eso es 2. Eso, Moricho, uno nunca lo consigue en una fuente. Bueno, les digo todo, uno nunca los consigue. Es decir, que ese hecho de hacer esto, pues realmente a toda hora este amplificador, esto va a estar a la salida, va a estar a toda hora en 12 voltios. Porque esto no lo puede uno conseguir. Entonces, prácticamente que un sistema en lazo abierto que es sin realimentación en los operacionales no sirve para absolutamente nada. Solamente sirve como elemento de estudio, más no es que lo vayamos a utilizar en lazo abierto porque no nos sirve, porque el factor de ganancia es demasiado grande. ¿Ok? El factor de ganancia es demasiado grande. Pues bien, entonces lo que hacemos en este caso, vamos a hacer un análisis del amplificador. Observe que el amplificador amplifica la diferencia entre los voltajes E1 y E2, tal como lo acabo de explicar. Tal amplificador se denomina amplificador diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque resta los dos. Como la ganancia del operacional es muy alta, es necesario tener una realimentación negativa de la salida hacia la entrada para hacer estable el amplificador. Recordemos que si yo realimento y lo resto, pues realmente me da el modelo de realimentación que ya vimos nosotros y que hemos analizado al comienzo, que es un modelo en el cual yo tomo una muestra de la salida y se la inyecto a la entrada. Se la inyecto a la entrada restándosela para disminuir el efecto de la entrada. Entonces yo tomo de acá algo y se lo inyecto acá. Pero hay que tener cuidado de no inyectárselo sumando, porque me daría el mismo efecto de lo que es el eco de los, o el efecto de cuando una persona, ustedes yo creo que todos se han dado cuenta, una persona, eh, una persona que está acá hablando y esa persona utiliza un micrófono y él comienza a hablar una onda mecánica, entra al micrófono y yo de pronto vengo y le pongo aquí detrás un parlante de lo que yo estoy hablando. Pues realmente acá lo que hago es que esta salida vengo y se la adiciono a lo que yo estoy hablando. Entonces esto entra como suma
y al entrar como suma esto comienza a generar el efecto de realimentación, que es lo que los locutores le dicen a la persona que está hablando por teléfono: hágame un favor, bájele al radio, porque comienza a verse este efecto de retorno, ¿cierto? Yo creo que todos hemos vivido ese proceso. O si no, un pito grande en el parlante comienza a generar ese tipo de cosas. Entonces, la realimentación, por eso se dice que debe ser negativa. La realimentación se lleva a cabo de la salida hacia la entrada inversora para que la realimentación sea negativa, ¿sí? Entonces, la realimentación se lleva de la salida hacia acá para que la realimentación sea negativa. ¿Cómo llevo yo una señal de aquí hasta acá? Normalmente eso se hace con una resistencia, ¿ok? Una resistencia. Bueno, antes de entrar a ver en detalle ese circuito que estamos hablando, vamos a mirar algunos efectos que tiene un operacional. En el amplificador operacional ideal no fluyen corrientes en los terminales de entrada. Es decir, que por acá no entra corriente entre estos dos terminales. Y el voltaje de salida no se ve afectada por la carga conectada al terminal de salida. Son dos aspectos. Primero, es decir que esta resistencia que está, no es que sea una resistencia, no es que sea exactamente una resistencia, pero eso se llama impedancia, que una impedancia para efectos en frecuencia pues es una resistencia. Entonces lo que me está diciendo, oiga, es que esta resistencia que hay entre estos dos bornes al interior, o la impedancia que hay, es tan alta que tiende al infinito, que por tal razón por aquí no puede circular corriente. Por acá no va a circular corriente. ¿Ok? O sea, la impedancia de entrada es infinita. Y por otro lado, la impedancia de salida es cero. Es como esta, entre comillas, esta impedancia es cero. Si esto es bien pequeño, cualquier carga que yo le ponga acá, que sería una resistencia, cualquier resistencia que le ponga acá, en comparación a esta, pues esta carga es muy grande a esta y no va a ser afectado por absolutamente nada, ¿sí? Entonces yo puedo poner una carga cualquiera acá y no me afecta para absolutamente nada la funcionalidad de este circuito. En eso es que la impedancia de entrada es infinita y la impedancia de salida es cero. Este diagrama prácticamente me dice todo. En un amplificador operacional real fluye una corriente muy pequeña. En los operacionales ya reales sí fluye acá una corriente muy pequeña, casi insignificante, hacia una terminal de entrada, y la salida no se carga demasiado. Por otro lado, para efecto de análisis se tiene que el punto E1 y E2 tienden a ser iguales, estos dos puntos deben ser iguales, para que el efecto de ganancia no sea tan grande y no tengamos este problema. Es decir, que E2 por menos E1 debe ser casi cero. Entonces, tienden a ser iguales para que el efecto de ganancia no sea tan grande. Entonces, esos son los análisis que yo voy a tener presentes para eso. Vamos a mirar este primer circuito, tal como lo tenemos ahí. Ahí este circuito se conoce como un amplificador inversor. Y se denomina amplificador inversor porque pues estoy tomando la muestra de acá y se la estoy inyectando aquí. Se la estoy inyectando a la entrada de este dispositivo. Entonces parte de la salida viene por acá y se la inyecta. Para efectos reales de cualquier sistema, yo, tal como lo hacíamos en la clase anterior, o en los circuitos eléctricos, que yo relaciono una salida contra una entrada, pues la entrada acá al final de cuentas va a ser un E sub I y la salida va a ser un E sub 0. Y tengo implementado ese sistema tal como lo tengo acá descrito. ¿Ok? Tal como lo tengo acá descrito. Entonces, el ejercicio consiste en hallar E sub 0 sobre E sub I. Entonces, para eso, lo que hago es básicamente plantear un circuito de corrientes. Entonces, me ayudo con yo digo, oiga, pero si yo puse aquí E sub I, que es un voltaje, entre este punto y este punto,
y ese SUI encuentra una resistencia, pues necesariamente va a generar una corriente que la he llamado I-1, ¿cierto? Es decir, que I-1 es la corriente que cruza por R1, ¿sí? Y la I-2 es la corriente que corre por R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas al respecto de por qué I-1 e I-2? Bueno, ahora viene la pregunta, ¿cuánto es la corriente I-1? Pues ahí la ley de Ohm me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero el voltaje en una resistencia se define como la diferencia de voltaje que hay entre sus dos bornes. En este punto tengo SUI y en este punto tengo este valor que lo he llamado E', ¿sí? Lo llamé así una variable muda, E'. Entonces, la corriente I-1 será EI menos E' sobre R1. EI menos E' sobre R1. Esa sería la corriente I-1. Ahora, de la misma forma, yo digo, bueno, ¿y cuánto es la corriente I-2? Haciendo el mismo análisis, pues es voltaje que hay sobre las resistencias sobre resistencia. Pero el voltaje que hay en los bornes está dado por E' menos E0, E' menos E0 sobre R2. Es decir, que I-2 será E' menos E0 sobre R2. ¿Estamos hasta ahí claros con esas dos ecuaciones? Ahora venimos y nos ponemos a mirar qué relación existe entre I1 e I2. Pues por aquí viene una corriente y esa corriente, de acuerdo a nuestro concepto que tenemos de circuitos, él encuentra un camino por acá y otro camino por acá. Es decir, que esta corriente, una parte se va a ir por acá y la otra parte se va a venir por acá, ¿cierto? Una parte se viene por acá y otra parte se viene por acá. Pero resulta que a mí me dijeron que esa resistencia de entrada tiende a infinito. Como me dijeron que esa resistencia de entrada tiende a infinito, pues no es atractivo que circule corriente por acá, ¿cierto? Es decir, que la corriente que coge por acá va a ser casi cero. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Qué significa eso? Que si acá encuentro dos caminos, pero por acá no coge casi ninguna, ¿qué significa con I2 e I1? ¿Qué relación tienen? Que son iguales. Son iguales. Entonces, como I1 e I2 son iguales, las puedo igualar. Entonces, E sub I menos E' sobre R1 es igual a E' menos E0 sobre R2. Resulta que yo voy corriendo, yo voy trabajando a intentar relacionar E0 contra EI. R2 y R1 son constantes. Entonces, lo único que acá en esta ecuación me está sobrando es el E', ¿cierto? E'. Pero recuerden que les dije también que para efectos de diseño, E1 y E2 tienden a ser iguales para que el efecto de ganancia no sea tan grande. Es decir, que este punto y este punto tienden a ser iguales. Es decir, que, pero es que miren que por el más, ¿cuánto está entrando? Tierra. ¿Y tierra es qué? Cero. Es como si E' fuera cero. ¿Ok? Entonces, por eso E' debe tender a cero, para evitar ganancias infinitas, dado que E0 sería K por E2 menos K1 y K mayor, mucho mayor que 1, entonces yo tendría que EI menos 0 sobre R1 sería igual a 0 menos E0 sobre R2, despejando de acá EO, E0 sobre EI, esto me da menos R2 sobre R1. Es decir, que ya en este caso la ganancia queda en función de R2 y de R1 y queda negativa. Eso me implica que la ganancia es inversa. Vamos a hacer ese ejercicio para mirar cómo sería el comportamiento. Entonces, lo primero, acá le voy a decir que flip vertical para darle la vueltica. No significa que no funcione si no lo hago así, sino que simplemente como para dejarlo parecido a como lo tengo en el negativo acá y el positivo arriba. Después busco dos resistencias.
Pongo una resistencia acá. Pongo otra resistencia acá. Cojo parte de la salida, la inyecto acá. Esta la inyecto acá. Y acá voy a poner una fuente DC. O ni siquiera. Voy a poner más bien una señal de un generador. Para verlo en función de lo que es. Entonces vamos acá, flip horizontal. Meto esta señal acá. Acá lo meto. ¿Sí? Y voy a, con el osciloscopio voy a revisar la entrada y voy a revisar la salida. La salida le voy a dar doble clic y la voy a pintar de azul como para ver el efecto. No sé, voy a meter unos 100 Hz, por ejemplo, y voy a simular, por decir algo, 0.1 segundo. Aquí tendría, perdón, aquí esta la conecté mal, ¿no? Esta debe ir acá. Entonces, esta que sí la voy a poner como azul, ¿no? Entonces, aquí tengo. Esta sería para mí, la roja es la entrada. Y la azul es la salida. ¿Qué nos está dando la entrada contra la salida? ¿Qué nos está dando de acuerdo a esto? Igual. Sí, porque es que como yo tengo R2 y R1 iguales, ¿sí? Un K y un K son iguales. Pues la ganancia es 1. Pero miren que la azul con relación a la roja, ¿qué le pasa? ¿Que está qué? Desfasada. Está desfasada, está invertida. Correcto. 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Yo igual podría haber visto el bode de esas dos señales. Entrada y salida de ese sistema. Aquí lo tengo. Ese sería el bode. La ganancia, siempre cuánto está dándose. 0 dB. ¿Sí? 0 dB. La ganancia siempre me da 0 dB. ¿Ok? 0 dB. Ah, pero mucho cuidado porque es que miren que acá ya comenzó a caer. Miren, aquí ya comencé a tener menos 5 dB. Pero resulta que por allá por encima de los 13 MHz, por encima de los 13 MHz, eso se conoce como el ancho de banda útil del dispositivo. Significa que el dispositivo por sí mismo ya después de 13 MHz él ya no responde adecuadamente, ya por efecto de fabricación, por el efecto de fabricación del mismo, y ahí le tocaría a uno entrar y revisar, ¿no? Uno llega acá y le da doble clic y mira cuál será el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda me está diciendo que son 100 megas, 100 megas. Pero pues no es tan cierto, porque por 100 megas, en 100 megas ya va cayendo menos 7 dB, ¿sí? Ya va cayendo menos 7 dB. Recordemos cuánto es menos 7 dB, ¿no? Menos 7 dB dividido entre 20 me da menos 0,35 y el logaritmo de eso me da 0,45. Significa que ya en 100 va perdiendo 0,45
45. O sea, la mitad deja pasar. Pero para frecuencias menores que esas, por ejemplo, para todas estas frecuencias que yo tenga acá, siempre va a ser 0 dB. Es decir, que prácticamente puedo decir que para cualquier frecuencia de entrada, él siempre la salida va a ser igual a la entrada, en este caso porque tengo un K y un K, ¿ok? Pero si de pronto a mí me dicen, oiga, no, yo quiero que darle ganancia a 2K, 2, una ganancia de 2, entonces le digo acá 2, ¿ok? Le digo ganancia 2, porque tendría R, el operacional, perdón, en la realimentación es donde me toca darle ganancia 2, acá no. Bueno, dejémosle acá 4. Entonces corro yo mi programa, miro mi señal, voy a ponerle, por ejemplo, una entrada, pongámosle una entrada de 4. Entonces la entrada, que es la línea roja, es de 4. Y la salida, que es la línea azul, viene a ser de 8. Y sigue estando desfasada. ¿Ok? Ahora si nos vamos acá al bode, pues realmente acá me tocaría subirle un poquito. Voy a ponerle por acá un 1, 2, 3, 4. Más o menos ahí. Vamos a mirar cuánto tiene. 6.02 dB siempre. 6.02 dB, ¿no? 6.02 dB. 6.02 dividido entre 20 y el logaritmo de eso me da 1.999, que es la ganancia de 2. Ahora si nosotros miramos la fase, miremos que siempre en toda la fase está de 180, es decir, me lo tiene 180, un desfase de 180. Todo esto sin irme hasta este extremo, ¿no? Que ya en ese extremo, pues ya el dispositivo no está respondiendo adecuadamente, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene que mirar es, oiga, mi señal de entrada, de cuánto, en qué rango de frecuencia me voy a mover. Y si me dicen, no, es que yo me voy a mover entre 0 y 100 MHz, entonces este dispositivo no me sirve, porque este dispositivo por encima de los 17 ya no responde adecuadamente. Sí, ya por allá en estos lados no responde adecuadamente. Entonces digo, no me sirve por ese lado me tocaría buscar otro. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, ahora resulta que yo le doy acá 8K. Como yo le doy 8K, la ganancia es de 4, ¿no? La ganancia es de 4. Entonces, corro mi programa y vengo y miro la señal. Resulta que como la señal de entrada era de 4 voltios, ¿cierto? 4 voltios, y yo le estoy dando ganancia de 4, pues realmente él intentó sacar 16 voltios, ¿sí? Él intentó sacar 16 voltios, pero encontró un borde delimitante de 12. Entonces él se satura acá y lo que hace es trozarse la señal. En vez de haber seguido subiendo, se trozó la señal. ¿Estamos de acuerdo con ese esquema? Muchas Sí, veces, profe. muchas veces uno utiliza este esquema, para generar armónicos múltiplos de la fundamental, porque miremos que esta tiene una frecuencia, ¿cierto? Que dijimos que la frecuencia es de 100 Hz, pero esta línea azul ya no tiene esa línea azul, ya no tiene esa misma señal. Yo podría entrar por acá y decirle por Fourier, ¿cierto? Por Fourier, le voy a decir que me adicione B sub 1 y me adicione B sub 2 y B sub 3.
esta sería una señal y miren que acá ya tengo más componentes, ¿sí? Tengo muchas más componentes. Entonces, ese es un esquema con el que uno a veces adrede lo hace para generar más armónicos de la fundamental, ¿sí? Bueno, vuelvo acá a la iteración de este estado. Bueno, entonces, básicamente, este es el circuito que se conoce. También yo puedo ponerle acá un K. Si yo le pongo un K, pues realmente lo que estoy haciendo es atenuando la señal, ¿no? La señal azul es más pequeña que la roja. Y si miramos el bode, pues el bode en todos los casos me da menos 6 dB. Recordemos ya que menos 6 dB, ya sabemos que menos 6 dB dividido entre 20 y esto me da 0,5. Es decir, que la ganancia es de 1K sobre 2K. Bueno. Vamos a analizar ahorita este que se conoce como el amplificador no inversor. Muchas veces lo presentan de esta forma o también lo presentan de esta forma. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Sí? Cualquiera es la misma, ¿no? Pero aquí o así es exactamente la misma. Para efectos de análisis es más fácil verlo desde este punto. Entonces lo vamos a mirar con esta. Entonces vamos a pensar primero que él tiene una corriente que circula por acá y que esa corriente circula por acá. Y a este punto lo voy a llamar X, al punto ese nodo que está ahí. Entonces ya sabemos que es la misma corriente, ¿no? Ya sabemos que esta corriente es esta misma corriente, ¿cierto? Entonces la corriente la puedo escribir como, para el caso de R1, estaría diciendo que es la diferencia de los bornes, pero este borne de la izquierda está a tierra. Entonces sería 0 menos X dividido entre R1, ¿no? Entonces tendría 0 menos X dividido entre R1, ¿ok? Y esa corriente sería igual a X menos E sub 0 dividido entre R2. X menos E sub 0 sobre R2, ¿ok? Ahora, resulta que también sé, de acuerdo a esto, este punto X debe ser igual a este punto de abajo. El de arriba debe ser igual al de abajo para que no haya ganancia, pero el de abajo es E sub I, ¿cierto? El de abajo es E sub I. Entonces, E sub I. Entonces, como X es igual a E sub I, entonces tendría esta relación. E sub I factor de R1 más 1 sobre R2 igual a E sub 0 sobre R2. Y tendría acá que E sub 0 sobre E sub I sería igual a 1 sobre R2 más R1. Observe que en este caso la realimentación es positiva, pero siempre voy a tener este 1 como ganancia adicional. O sea que en este caso no puedo tener realimentación, no puedo tener valores menores que 0, ¿no?
Entonces, el montaje es este. Por ejemplo, en este caso, eh, tendría esta es la entrada. Tendría que la salida que es la línea azul, ¿sí? Sería mayor que la entrada, que es la línea roja. Pues es obvio porque suponiendo que yo le pusiera acá 2 volt, 2K. Entonces estoy relacionando 2K con 2K, me da 1 más el 1 de la fórmula, más el 1 de la fórmula me da 2. Entonces al correr el programa voy a tener una ganancia de 2. Esta línea azul es el doble. Pero además de eso nos damos cuenta que en este caso ya no hay desfase. Y lo puedo ver acá también en el fase. Si ustedes miran la fase, en todos los casos la fase es de 0. La fase es de 0. ¿Ok? Entonces, ese sería un sistema realimentado de un amplificador no inversor. ¿Ok? Ahí está el análisis. A ver, 5 minutos para analizar ese circuito, a ver cómo nos da B out en función de BA y de B sub B. A ver cómo nos va. Arranquemos.
Bueno, entonces vamos a mirar a ver cómo es el comportamiento del sistema. Entonces, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Voy a mirar que el voltaje de arriba genera una corriente sobre R1, ¿cierto? Y esa corriente que está circulando por acá es la misma corriente que circula por arriba. Es decir, que BA menos B1 sobre R1 sería igual a B1 menos B0 sobre RF. ¿Estamos de acuerdo con esta primera ecuación? Sí, profe. Bueno, ahora nos vamos. Yo además sé que B1 y B2 son iguales, ¿no? B1 y B2 son iguales, por principio del operacional. Ahora vamos a pensar en B2. Para B2, entonces voy a hacer la siguiente. Bueno, aquí en este caso quedaría BA sobre R1 más B0 sobre RF sería igual a B1 sobre R1 más B1 sobre RF, ¿cierto? BA más B0, B1, B1, R1, RF. Y este término que está acá sería B1 factor de R1 por RF, R1 más RF haciendo el fraccionario, ¿cierto? Y de acá despejo B sub 1. Este término pasaría inverso acá. Entonces me quedaría RF por BA más B0 por R1 sobre RF más R1. Es decir, que de aquí yo ya tengo despejado el valor B sub 1, que es este punto que está acá. RF BA más B0 R1 sobre RF más R1. ¿Ok? Ahora, esto sería el punto de acá. Ese punto ya está relacionado con B sub A y con B sub 0. Todavía me falta relacionar B sub B. Ese B sub B es este análisis que hago de esta mallita que está acá. Esta mallita que está acá. Es un divisor de voltaje. Entonces, el B sub 2 sería R3 sobre R2 más R3 por B sub B, ¿no? R3 sobre R2 más R3 por B sub B. Entonces, ahí tengo el B sub 1, que es este, y el B sub 2, que es este. Como B sub 1 es igual a B sub 2, puedo igualar la ecuación directamente. Y eso me daría, entonces, esto me daría RF, BA más B0, R1, RF más tal. De aquí, entonces yo lo que necesito es despejar B sub 0 para dejarlo en función de B sub B y de B sub A. Entonces yo despejo de acá, pasa a multiplicar aquí, hago todos los cálculos y al final de cuentas tengo que B sub 0 es igual a este término RF sobre R1 más 1, 1 más R2 sobre R3, B sub B menos RF sobre R1. ¿Ok? Bueno, ahora viene una condición y es la condición de que RF sobre R1 sea igual a R3 sobre R2. RF sobre R1 igual a R3 sobre R2. Esta es una condición que vamos a fijar a ver qué nos da. Entonces, como RF sobre R1 es K, pues yo tengo acá K más 1. Y acá 1 más 1 sobre K. ¿Sí? 1 sobre K por B sub B. Menos, acá tengo RF sobre R1 que es K. K. Haciendo esta solución de este ejercicio, me va a quedar K por B sub B menos K por B sub A.
Es decir, que B sub 0 sería K veces B sub B menos B sub A. K veces B sub B menos B sub A. Siendo K este factor. Entonces a ese circuito se le conoce como un amplificador de sustracción. ¿Sí? Un amplificador de sustracción. Lo vamos a mirar acá, por este lado. Entonces tengo este pedacito. Tengo otra resistencia. Entonces esta primera entrada, bueno, voy a poner fuentes de voltaje para mirarla más. Voy a tener acá una fuente de voltaje y voy a tener por acá otra fuente de voltaje. Entonces, B sub B es la de abajo, B sub B menos B sub A. Supóngase que yo acá le pusiera 10 voltios, ¿sí? 10 voltios. 12 menos 10 me da 2 voltios. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner por acá un multímetro. Y con la condición que fijé acá, que RF sobre R1 sea igual a R3 sobre R2. Esta RF sobre R1 sea igual. Si yo todos los dejo en 2K, pues tengo un restador puro. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Bájale un segundo. Eso me da 2 voltios. ¿Sí? Eso me da 2 voltios. 12 menos 10, 2 voltios. 15 menos 10, 5 voltios. ¿Sí? Siempre va a restar 4 menos 3 me da a dar 1 voltio, ¿no? 900.9999 es 1 voltio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede donde yo ponga acá 2 voltios? Resta inverso, sí resta inverso, menos el 1 voltio. Yo puedo poner acá menos 4, 4, y estaría restando en forma invertida, ¿no? 2 menos 4 me daría menos 2 voltios. Acá puedo poner 6. Y si yo quisiera darle ganancia, pues debo jugar con que RF sobre R1, RF sobre R1, esta sobre esta, sea igual a R3 sobre R2. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner esta 4K y a esta 4K. Para que estas dos relaciones se mantengan. Y tendría 6 menos 4, 2, pero como tengo esta ganancia de acá, me daría 4 voltios. O si yo acá le pongo 8K y acá le pongo 8K, entonces pues tendría una relación de 4 multiplicado por el factor que está acá. Si yo le pusiera acá 1 voltio,
Entonces tendría 6 menos 1, 5 multiplicado por 4, pues me daría 20. Pero como tengo la restricción que está acá, entonces pues nada que hacerle. El dispositivo hace eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese es un típico restador. Por ejemplo, este que tengo acá, analizar el siguiente circuito. La capacitancia punteada no se tiene en cuenta para el análisis ni para la simulación. Vamos solamente a pensar en este circuito tal como lo tengo acá. Entonces, en ese caso, ¿cómo? En ese caso, entonces, vamos a pensar que la corriente que circula por acá, V sub I, ¿sí? O bueno, más bien como ya este circuito tiene la misma connotación del primer diferenciador, entonces yo puedo decir que V sub 0 sobre V sub I es igual a R sobre la impedancia que hay acá, ¿no? Negativo, ¿no? Negativo R sobre X sub C, porque esto es como una impedancia X sub C. Sería menos R dividido entre 1 sobre CS. El resultado me da menos RC por S. Y ese resultado, pues me da menos RC por J omega. Recordemos de nuestro Fourier, que por acá, de la transformada de Fourier, que la transformada de la derivación, ahí la tengo, me da J omega por X de J omega. Entonces acá, como yo ya genero el J omega, ¿sí? Yo ya genero el J omega, entonces voy a decir que la relación E sub 0 sobre E sub I es RC por omega por E a la menos J pi medios, ¿sí? Porque este J, este menos J, es decir, E a la menos J pi medios. ¿Y esta W qué es? Pues una recta. Esta W es una recta, ¿sí? Eso me indica que él da ganancias a medida que W va creciendo. Y el desfase a toda hora me da menos pi medios. Vamos a mirar con detenimiento. Quito este, quito este, quito este. Y voy a buscar por acá una capacitancia. Una capacitancia. Voy a trabajar, por ejemplo, con un K. Entonces la relación que existe de un micro por un K me da 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. O sea que esto sería 10 a la menos 3 multiplicado por omega. Resulta que como depende de omega, entonces ya no me sirve una fuente de estas, sino necesito un generador. Acá. Entonces voy a pensar, por ejemplo, con 100 Hz. Y una amplitud de 1 voltio.
Voy a mirar acá con un osciloscopio. Entonces voy a subirle acá 1 voltio. Y a este 500. La salida es la azul. La entrada es la roja. La entrada es la roja. Entonces observemos que yo tengo acá 100. Entonces realmente, ¿cuánto sería la ganancia? 100 multiplicado por 2, o más bien, 2 por pi por 0.001. Ese sería un valor constante, y eso multiplicado por 100. Perdón. 2 por pi por 0.001. Ese sería el valor. 2 por pi por RC, que es 0.001. Ahora, resulta que yo tengo una frecuencia de, este sería el valor constante. Ahora lo multiplico por 100, porque estoy con 100. Tendría 0,62. Si ustedes se dan cuenta, la línea azul, tengo 0,621 milivoltios, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, le metiera 200 Hz, pues seguramente que se me duplica la señal azul. Ya la señal azul más o menos es 1,2 voltios, ¿sí? Si yo le metiera 300, esta que está acá me saca 1,8, ¿sí? 3 veces 0,62. Y así sucesivamente, a medida que yo voy subiendo, yo si le pongo 1000, por ejemplo, 1000 Hz, tendría 6,2. Igual yo puedo mirar acá en este que es el diagrama de Bode y me debe dar una recta. Voy a irme por acá hasta los 100 kilohertz. Tendría esta recta que está ahí. Recordemos que él siempre, que él está en este concepto porque pues es como
RC es a la menos J pi medio. La fase siempre me está dando 90 grados. Ah, es que acá la invertí. Ay, yo sí soy bien chucha. La entrada es esta y la salida es esta. Ahora sí. La fase siempre me da menos pi medios. Y la magnitud, mire, me da esta recta. ¿Sí? Me da una recta. Yo podría ponerlo acá contra 200 kilohertz. 500 kilohertz. ¿Sí? Y él me va dando esta ganancia, que sería equivalente a esta que está acá. Esa sería, en consecuencia, la ganancia de este dispositivo. Bueno, para el día jueves analícenme este circuito y el día jueves vamos a hacer práctica, entonces tómenle una fotico a este circuitico y me lo modelan a ver cómo les da. ¿Ok? Listo, muchachos. Muchas gracias. Vale, profe, hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe, gracias.